Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos acompaña la enfermera Natalia. Natalia es enfermera egresada de la Universidad de La Sabana, es especialista en cuidado crítico y es magíster en bioética. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a Rompiendo Fronteras por la invitación. Gracias a la Universidad CES por la invitación. Y a todos los presentes por estar aquí dispuestos a escucharme esta tarde. El título que le puse a mi presentación es La bioética en la pandemia, un análisis casuístico en la terapia ECMO. Para entrar en materia, el propósito de mi presentación el día de hoy es respondernos a estas 4 preguntas. ¿Qué entendemos por pandemia? ¿Cuál es el impacto que esta pandemia causa en la vida? ¿Qué reflexión hace la bioética frente al COVID-19? ¿Y cuáles son las recomendaciones desde la bioética para enfrentar exitosamente esta pandemia? Inicialmente voy a definir algunos conceptos para poder hablar pues en el mismo lenguaje, en el mismo idioma, puesto que sé que el grupo que tenemos en el auditorio es plural y hay trabajadores de la salud como no trabajadores de la salud. Por tanto, pues definiré de una forma breve, concreta y gruesa algunos conceptos que claramente se pueden profundizar con estudio más concienzudo, pero pues simplemente es la definición. Según la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. Específicamente, en este caso, el coronavirus es el causante de esta pandemia. COVID-19, SARS-2 son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda, es decir, gripa. Pueden llegar a ser leve, moderado o severo según el estado inmunológico de las personas. Este nuevo coronavirus ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, como una emergencia en salud. Se han identificado casos en todos los continentes. El primer caso en Colombia se diagnostica el 6 y se confirma el 6 de marzo. Esta infección se produce cuando una persona enferma tose, estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas. Aquí traje algunas cifras de MinSalud que nos sitúan a nivel mundial los casos confirmados en el mundo. Aproximadamente 2.438.890, muertos 169.659 y recuperados 678.479. Esta cifra es una aproximación, varía día a día según el comportamiento del virus. Este virus claramente tiene una conformación citogenética distinta a otros virus. Por eso cada día científicamente está siendo más estudiado para su diagnóstico, para su tratamiento, porque es un virus que no tiene nada que ver con los otros virus, sino que es muy distinto y por eso causó la pandemia. A grosso modo, explicaré qué es terapia ECMO para las personas con el respeto de los perfusionistas y para las personas que no son de la salud. La terapia ECMO
traduce la oxigenación de membrana extracorpórea. Es un sistema de asistencia mecánica y circulatoria respiratoria extracorpórea de corta duración. Esta terapia está indicada en el shock cardiogénico, en insuficiencia respiratoria con compromiso vital de cualquier causa, cuando las medidas terapéuticas, médicas o quirúrgicas convencionales no han sido suficientes. ECMO significa oxigenación por membrana extracorpórea. Es un tipo de terapia que puede apoyar la función cardíaca y o pulmonar cuando la función cardíaca del paciente es inadecuada. A grosso modo, insertan un catéter en una vena del cuello para que la sangre sea drenada por gravedad, y una membrana, un aparato intercambia CO2, le saca CO2, le ingresa oxígeno, oxigena la sangre, termorregula la sangre y la devuelve mediante un catéter o una sonda más grande a una arteria del cuello. A grosso modo, suena muy fácil, pero pues estas son algunas de las imágenes que muestran la complejidad de este procedimiento. Detrás de este tipo de procedimientos está un equipo altamente especializado, un equipo médico altamente especializado que logra que este tipo de terapia sea un éxito. Este tipo de terapia requiere cirujanos, anestesiólogos, hemodinamistas, intensivistas, enfermeras especializadas, auxiliares de enfermería, con toda la experiencia del manejo de todos estos insumos para lograr esto. Detrás de estas máquinas hay personas que están midiendo muchas variables, como en Rompiendo Fronteras día a día hay actualizaciones si quieres profundizar más sobre este tema, pero variables como acidez de la sangre, el gasto cardíaco, presiones, marcadores sanguíneos. Estas personas específicas están detrás de estas máquinas, manejándolas y mediando para un simple objetivo. Y este objetivo es salvar una vida. Fíjate que detrás de toda esta maquinaria, detrás de todo este recurso humano, talento humano, el objetivo único de cada persona es salvar una vida. La bioética es una orientación para que los seres humanos tomemos decisiones sensatas en la vida. La bioética es un saber práctico en términos de guía para tomar decisiones de tipo ético, que es lo que está referido a las acciones que deberíamos seguir bajo ideales humanos. ¿Y cuáles son los ideales humanos? La felicidad, la protección de la dignidad y la libertad de la vida, tanto humana como no humana. La bioética se ampara en estas ideas y orienta a las acciones de los hombres y el cuidado y la preservación de la vida. Una característica básica de la bioética es que es interdisciplinar. Todas las disciplinas están presentes para tomar decisiones y no tomar, para consensar decisiones. Bioética etimológicamente quiere decir vida, y ética moral, y se refiere a las decisiones correctas o no correctas en las decisiones de la preservación de la vida, en las decisiones de la vida. La bioética tiene varios tipos de enfoques. Grandes pensadores nos han aportado para la toma de decisiones enfoques, y está amparada en la filosofía, enfoques de tipo filosófico. Traje 3 ejemplos de enfoques bioéticos. El primero es la ética utilitarista. Es una ética de origen inglés, ya dada por John Stuart Mill, y es una ética que se basa en el valor de que lo útil es bueno, porque genera placer y nos conduce a la felicidad. Promover el mayor nivel
para la mayor cantidad posible de personas. Fíjate que esta es la primicia de la ética utilitarista. La ética kantiana, producida por Immanuel Kant, es de origen alemán y se basa en el imperativo categórico, que es un mandato de actuar bajo la siguiente fórmula. Trata a la humanidad en tu persona y en la de cualquier otro como un fin y no como un medio. La bioética kantiana o la ética kantiana valora el respeto por el otro, sea quien sea. La bioética kantiana valora la vida en absoluto, no es relativa, es un valor absoluto. Y la ética de la virtud es una ética de procedencia griega que viene de pensadores como Aristóteles o Platón y nos indica que racionalmente debemos elegir el justo medio en oposición a los extremos que se denominan como vicios. Un ejemplo de una virtud es la prudencia. Un exceso es hacer cualquier actividad más de la cuenta. Un defecto tiene que ver con hacer menos de la cuenta. Ejemplo, callar como defecto y como exceso, hablar más de la cuenta. Repito, es a grosso modo, en el Instituto de Bioética, ejemplo de la Universidad Javeriana, estamos educando a las personas con talleres sobre esto, para las personas que quieran ahondar un poco más sobre este tipo de éticas. Y también la ética tiene unas ramas, como ejemplo la ética social. La ética social se subdivide en ética de la solidaridad, acá me quedó repetido el término, pero se subdividen. Ética, son ejemplos de subdivisiones de ética social, pero se dividen ética de la solidaridad, ética del conocimiento científico y ética de la investigación. Y cada una de estas éticas es para tomar decisiones sobre la sociedad, sobre el comportamiento en sociedad, sobre el conocimiento en sociedad. Y a donde yo quiero centrarme, en la parte en donde yo me voy a centrar en esta charla, es en el comportamiento de la ética médica. La ética médica se subdivide en ética del cuidado y la ética de los principios. En la ética médica hay unos principios que nos orientan a la toma de decisiones, en la prestación de servicios de salud. Hay 4 principios que son dados por Buchan Childrens que nos orientan hacia la toma de decisiones. La autonomía es el primer principio, que quiere decir el actuar con libertad y sin ninguna presión externa. Etimológicamente, autos significa uno mismo, las decisiones que tomas para tu vida, para ti mismo, y nomos, norma. Aplicada al paciente generalmente, es la capacidad que yo tengo de tomar decisiones con conocimiento y sin coerción alguna. Es el ejercicio libre que yo tengo para tomar decisiones. La beneficencia es hacer el bien. La norma es defender los derechos de los demás. Tiene que ver con la relación médico-paciente. La no maleficencia la aplicamos en no hacer daño, ejemplo, no matar, o no dañar, o no causar sufrimiento, y esto lo hacemos en el acto médico. Acto médico me refiero en el acto del personal de salud. Y la justicia se refiere a la distribución equitativa de recursos, cargas, beneficios de la sociedad. La justicia busca equidad en el acceso de la salud. Teniendo claro estos 4 principios, teniendo claras estas teorías, tenemos unas herramientas para la toma de decisiones en salud. Voy a describir un caso o una situación
al cual están expuestas la mayoría de instituciones a nivel mundial en este momento, la mayoría de hospitales. Y la característica de esta pandemia es que no tiene límite. Ella va, su impacto es tan grande que estos casos ya se ven repetidos y repetidos. Quiero aclarar, primero es un caso hipotético, pero es un caso real, pues porque se cambiaron nombres, diagnósticos y otras cosas, pero pues es una situación real. Y dos, es un caso en el que la mayoría de los trabajadores de la salud están en este momento expuestos para analizar. Usted es trabajador de la salud y se encuentra al mando en un turno de 12 horas de la unidad de cuidado intensivo del hospital de cuarto nivel ST. La disponibilidad es de una sola cama. Y el servicio de urgencias le comunica que hay un paciente de 25 años procedente de la calle con falla ventilatoria inminente y necesita urgente una cama y posible terapia ECMO por sus múltiples complicaciones cardíacas. Al mismo tiempo, le anuncian del servicio de hospitalización la necesidad urgente de una cama por la complicación de una neumonía de una paciente de 85 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y CA de páncreas, sospechosa de COVID-19. Es familiar del dueño del hospital. Y quiero aclarar, esto no es una situación nueva. Para los trabajadores de la salud que trabajan de forma intrahospitalaria, sabemos que esto no son situaciones nuevas. Como esto es una situación de alto impacto, se está repitiendo mucho y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y entonces cómo tomamos las decisiones? ¿Y qué dice la bioética? Pero esto ya se ha visto en los hospitales, esto se nos ve en un turno, esto pasa en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de cuidados intensivos de bajos recursos. Esto pasa todo el tiempo. ¿A quién se le asigna la cama? Es la gran pregunta. ¿A quién se le da el ventilador? ¿A quién le damos el derecho de la terapia ECMO? Que es una terapia muy costosa porque, como ya vimos, tiene personal detrás de esto, insumos caros detrás de esto. ¿A quién se le da? ¿A quién tiene el derecho? Hay unas recomendaciones que les mostraré más adelante, pero quiero ponerlas en este momento, que sacó el Instituto Nacional de Salud y otras entidades han sacado algunas recomendaciones con unos criterios que te dicen, ok, como no tenemos recursos, como no tenemos los suficientes insumos, como no hay los insumos para la terapia ECMO para todos los que lo necesitan, no tenemos los suficientes ventiladores, tenemos una UCI, una unidad de cuidado intensivo de 5 camas, pero 10 personas requieren UCI, entonces vamos a dar unos criterios, vamos a escoger a las personas. Y esto claramente es una decisión arbitraria, claramente es una decisión que clasifica a los seres humanos, pero pues son decisiones a las que el personal de salud se está teniendo que enfrentar. Son decisiones a las que se les está otorgando la potestad al personal de salud. La situación le está dando esa carga a los trabajadores de la salud para que tomen este tipo de decisiones. ¿Y qué reflexión hace la bioética frente al COVID-19? Quiero decirles que la definición de dilema es la confrontación de dos posiciones con el mismo valor, es decir, el valor de la vida. Sin embargo, nos encontramos en situaciones de toma de decisiones. Esto no tiene dos niveles del mismo valor. Los recursos y la vida no son del mismo valor. Entonces, aquí no hay un dilema bioético. Esto es un problema netamente administrativo que tiene un impacto grande de salud en la vida de las personas, social y económico. Este problema lo he clasificado en 4 distintos niveles
que me permiten dar una visión para el análisis y la resolución de este tipo de problemas. Porque repito y fíjate que no solamente la situación mundial es, no solamente que hace falta un ventilador, no solamente hacen falta los insumos para una terapia ECMO, sino que de repente hacen falta los elementos de protección personal, hacen falta lo mínimo y lo básico para atender a una persona. Entonces, los 4 niveles que pongo en el análisis de este problema es un nivel técnico y administrativo, que se refiere a los recursos físicos, técnicos, repito, administrativos que requerimos para atender esta situación. Un nivel jurídico, que se refiere a la violación o no de los derechos de las personas. Y fíjate que un nivel básico, teniendo en cuenta la información anterior, es la vida, es salvar la vida. Los trabajadores de la salud tenemos una misión en el hospital, detrás de nuestro uniforme, detrás de nuestra profesión, queremos salvar la vida. El acto médico, el nivel médico, un tercer nivel es el nivel médico, que se refiere al acto médico como tal, al acto de cuidar, al acto de dar mi conocimiento para sanar al otro, para sanar otra vida. Y en el nivel médico me refiero a todo el personal sanitario, auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos, intensivistas, perfusionistas, terapia física, terapia respiratoria, nutrición, hemodinamistas. Todos queremos contribuir para salvar una vida. Por tanto, no es un dilema bioético preguntarme a quién le salvo la vida, a quién ayudo o a quién no ayudo. Un nivel bioético se refiere a los principios morales que debe orientar que en sí orienta tanto a lo jurídico como a lo técnico, a lo médico y a lo administrativo. Teniendo en cuenta estos 4 niveles en este panorama, la bioética tiene un gran aporte, y es la responsabilidad. Fíjate que existe un término que se llama angustia moral, en el cual estamos padeciendo, yo creo que todos los trabajadores de salud. Oiga, yo soy enfermera, quiero salir a hacer turno, ayudar a las personas, a salvar vidas, porque mi praxis me lo dice así, porque si yo estudié esto, siento que debo hacerlo, que estoy hecha para esto. Además, cuando haces un juramento hipocrático como médico, ¿sí?, y decides aplicar los 4 principios, ¿sí? Pero tenemos angustia moral porque estamos en una piscina llena de tiburones, en donde si yo me lanzo, me pueden comer y puedo perder mi vida. Cito al profesor Eduardo Díaz, director del Instituto de Bioética, quien en una entrevista ayer en Bitácora decía: los trabajadores de la salud no somos héroes, somos humanos cuidando a humanos. No somos héroes porque igual nos podemos infectar, igual nos podemos morir. Y le preguntaba a María Fernanda, la directora de Bitácora, venga, pero si a usted, trabajador de la salud, le dicen que si puede, que si trabaje por favor sin los elementos de protección personal, ¿puede usted decir sí o no? Usted está en la condición de responder no, porque está arriesgando su vida. Cuando protejo mi vida y soy consciente de mi vida, estoy protegiendo a los demás, porque yo estoy salvando la vida de los otros. Fíjate que las recomendaciones o las recomendaciones en donde clasifican los criterios para tomar un tipo de decisión así, reduces la vida en unos criterios. ¿Quién es más viable? ¿Quién sí? Esto es una posición darwiniana, en donde se selecciona el diagnóstico más viable, si viéramos al paciente como un diagnóstico. Pero la bioética, el gran aporte de la bioética acá es la responsabilidad médica, es la responsabilidad como
trabajador de la salud que yo tengo para hacer el bien y para hacer lo mejor ante otro ser humano que tiene el mismo valor social que otro. Como conclusión, a las instituciones de salud se les están trasladando los problemas y no son responsabilidad de ellos. Esto es una responsabilidad del gobierno, del Estado, de la administración de los recursos. No es una responsabilidad de los médicos. Sin embargo, existen comités, deben existir comités de bioética interdisciplinarios en donde se hagan análisis de las situaciones de cada uno de los pacientes. No reducir a una lista de criterios, sino análisis de cada una de las situaciones de los pacientes. El Estado debe proveer los recursos equitativamente para salvar la vida humana y no humana de las personas. Los y las trabajadoras de la salud no somos héroes, somos humanos cuidando humanos. El gran aporte de la bioética es la responsabilidad con la vida, es salvar la vida de las personas. Esto no es un problema ético, es un problema administrativo. Para cada toma de decisiones se deben realizar análisis clínicos para atender el problema. Son válidas todas las alternativas creativas para salvar la vida. Y fíjate que ya se están realizando acciones que le permiten al mundo salvar la vida de otras personas. Las recomendaciones bioéticas que podemos generar son la ejecución de actividades de formación sobre la prevención, fisiopatología, mutación, propagación y alcances del virus. Fíjate que entre más expertos nos volvemos en un tema, somos más capaces, tenemos criterios para resolver problemas. Por eso, el personal de la salud debe estar capacitado en este momento en esta cepa, en este virus. Todas las instituciones educativas deberían promover formación bioética en donde se realice reflexión sobre los casos precisos. Fíjate, universidades como la Universidad del CES, Universidad de La Sabana, el Ministerio de Protección Social, están creando a diarios espacios académicos libres en donde todos los trabajadores de la salud tenemos derecho y el deber de capacitarnos sobre este nuevo virus. Actividades concretas en las instituciones de formación de comités. El tema de los comités es un tema importante, es un tema que no se puede dar por hecho ni por obvio, ni solamente es firmar un papel. En los comités debe haber interdisciplinariedad, debe haber participación de todos los integrantes para la toma de una decisión asertiva. Promover la sensibilización y concienciación al personal del uso de los elementos de protección personal. Fíjate que estos son, repito, son problemas que ya existían, esto ya había pasado, lo que pasa es que ahora están teniendo preocupación en las personas, pero esto ya existía. En la medida que tú concientices a tu personal, a tu grupo, lo motives, las cosas van a estar mejor. Contención emocional al personal. Todos los trabajadores de la salud no solamente estamos arriesgando nuestra vida al ir a un hospital a ejercer nuestro trabajo, nuestra vida física, sino que también se nos ve afectada nuestra parte emocional todo el tiempo. Y la contención emocional al personal son de las actividades que más son válidas en este momento, que más se deben promover por parte de las instituciones. Igual que el apoyo económico del Estado, la participación en actos de donación y solidaridad y la ejecución de valores sociales.
Estos son un par de fotos sobre acciones relacionadas que ya se están realizando. Fíjate que la unión de todas las asociaciones y gremios de la salud nos estamos pudiendo organizar para tomar decisiones, para comunicarnos con el Estado y para fortalecernos a nosotros mismos. Claramente, esto no es un tema de ego, de quién más sabe, quién más da, quién no. Eso es un tema en donde todas las disciplinas nos estamos uniendo para poder afrontar esta pandemia. Estos son cursos, tutoriales, webinares que están ofreciendo las instituciones para poder documentarnos, prepararnos para el afrontamiento de esta pandemia. Bueno, muchas gracias por su atención. Quisiera saber si hay preguntas al respecto y juntos podemos lograrlo. Natalia, muchísimas gracias por compartir esta parte de tu conocimiento con nosotros. Quisiéramos saber si el auditorio tiene alguna pregunta para Natalia. Nos preguntan, si este dilema de la cama es un dilema administrativo, entonces, ¿cuál sería un dilema bioético? Un dilema bioético puede ser, por ejemplo, la toma de una decisión entre alargar la vida de una persona con un respirador artificial o cumplirle su voluntad anticipada. Cuando nosotros respondemos hacia un valor hacia un dilema bioético, aplicamos los 4 principios que les nombré anteriormente. Entonces, un dilema bioético es entre la decisión de la calidad de la vida de una persona. Vale, Natalia, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Parece que no. Natalia, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, a ustedes por la invitación y bueno, espero que haya sido clara la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Mañana nos encontraremos de nuevo a las 5 de la tarde. Joana. Natalia, tenemos por acá una pregunta. ¿Sí? Adriana nos pregunta, si se comete un error bioético, ¿qué implicación legal tiene esto? Ok, listo. Es muy importante esta pregunta. Y aclaro, la bioética no te impone, ¿sí? La bioética, digamos que no te legisla, o la bioética sugiere, ¿sí? Y lo importante de la toma de una decisión es el análisis de un criterio. ¿Sí? Fíjate que cuando en los hospitales existe un comité de varios profesionales que han hecho todo un análisis, dentro de los comités siempre hay un representante jurídico en donde asesora qué puede pasar. ¿Sí? Y claramente, si hay un error bioético, se respondería con se respondería con un criterio jurídico. Gracias. Por acá nos dice Joana Anaya. Nos dice, más que una pregunta, es un aporte. Joana, te escuchamos. ¿Por qué no los ven? Joana. No, no aparece por aquí. Y tampoco... No. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
más que una pregunta, como les decía, un aporte. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con nuestras herramientas normales, nuestra mascarilla, nuestras gafas de protección normales. Cuando tú te colocas todo ese vestido, te colocas esa máscara, te colocas toda la indumentaria, tú te sientes que tú te estás asfixiando. Y no solamente es esa sensación de que te estás asfixiando por tener todo eso encima, sino porque estás tratando tanto de protegerte a ti como de proteger a tu familia. De verdad que esto es un dilema que nos ha cambiado a todos la manera de ver las cosas, la concepción que tenemos de las cosas y no sé, quería saber cómo se han sentido ustedes también, porque yo me he sentido de esa forma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Soy Maite. Gracias por esta charla. En verdad que es una charla que me llega mucho porque me identifico mucho con el tema. Y nosotros en bioética la tenemos que aplicar en todo lo que hacemos en la vida, porque la bioética no es solamente humana, sino es el ser de la vida, es la vida entera, el universo entero. Y con respecto a lo que dice Joana, no solamente tú te has sentido de esa manera. Yo creo que todos en un momento dado nos hemos sentido así, y no solamente cuando no tenemos ese equipo encima, sino también cuando no lo tenemos. Porque ayer estábamos en cirugía y teníamos parte de ese equipo que no era completo, utilizando el tapabocas N95, uno que tiene una válvula que te marca completamente la cara y que te hace estragos, pero tú dices, bueno, si no lo hago, si no me coloco yo esto, ¿cómo me protejo? ¿Cómo protejo al paciente? ¿Cómo protegemos a nuestra vida? Entonces, estamos en un momento donde decía el anestesiólogo, éramos felices y no lo sabíamos. Y ahora con todo lo que tenemos que ponernos, mira cómo nos ha cambiado la vida. Entonces yo pienso que todo lo que ha pasado tenemos que sacarle de pronto lo bueno que nos está haciendo ver, lo bueno que nos está haciendo entender, lo bueno que nos está haciendo darnos cuenta de todo lo bueno que teníamos dentro de lo malo. Pienso que tenemos también que enfatizar un poco en eso y tomar conciencia de que la vida nos cambió, de que tenemos que ser mejores personas en adelante y procurar sacar lo más positivo de toda esa enseñanza que nos ha dejado esta vivencia. Creo que ese sería mi aporte. Maite, Muchas muchísimas gracias. Natalia, el doctor Carlos Obando tiene la siguiente pregunta. ¿Qué implicación bioética plantea el negarse a atender un paciente, ejemplo COVID-19, si como médico tratante considero que no tengo suficientes medios de protección que aseguren mi bienestar personal o seguridad personal? ¿Esto plantearía algún dilema bioético o implicación bioética? Implicaría un problema netamente jurídico, en donde tú defiendes tus derechos como trabajador de la salud, en donde estás arriesgando tu vida por salvar al otro. Entonces, caben las demandas en donde yo estoy exponiendo mi vida cuando me obligan a trabajar sin los elementos de protección personal. No es un dilema bioético. José Edwin, muchas gracias. Ha sido un aporte para pensar en el valor de la vida desde lo ético y no solo desde lo económico. La profesionista Sandra Ávila pregunta, cuando habló Natalia de tener derecho a decir que no trabajo por no tener las medidas de protección, entra el dilema de perder el trabajo. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Es un dilema bioético? No es un dilema bioético. Es un dilema. Habla, José. Problema. Perdón. Sigue. Quería... No, perdón la interrupción, doctor. No, dale.
No, preferiría que terminara la idea y después hago la Ok, observación. mira, Perdone, doctora. no es un dilema bioético, es un dilema, repito lo que dije anteriormente, es un tema legal, es un tema administrativo, es un tema de recursos, pero no es un dilema bioético. Ah, perdón, ¿puedo Es hablar? un tema Sí, claro es que un sí. tema de autonomía, es un tema de autonomía. Maite, discúlpanos un segundo que José Edwin tiene la mano levantada. José Edwin, te escuchamos. Gracias, sí. No, primero que todo, pues muchas gracias. Ha sido un aporte muy importante y reitero, para pensar la vida de todas las personas, tanto de los pacientes como todo el personal médico. Y sobre todo me ayuda a orientar y a distinguir dónde están los intereses sociales o los intereses en este momento frente a la problemática, o en lo económico o en la salud. Y lo que ha plantado Natalia, la enfermera Natalia, me parece valioso porque hay que hacer esa distinción entre lo ético, en este caso lo bioético, que es mucho más específico, y los intereses económicos que han prevalecido por muchos años en el área de la salud. Entonces me parece que eso nos deja ahí un reto. Segundo, me parece importante que entendamos que los criterios éticos que hablaba la enfermera Natalia, pues son generalidades, son referencias, son guías para orientar esos otros niveles de los que habló Natalia, que me pareció muy interesante, que es el nivel jurídico y que es el nivel del acto médico, el nivel clínico, médico y el nivel administrativo. Todos esos niveles deberían responder entonces al nivel superior, que es el nivel ético: proteger la vida, cuidar la vida, hacernos responsables de la vida. Solo que esos principios éticos tienen que concretarse en actos jurídicos, en actos médicos y en la base, en lo administrativo y en el ofrecimiento de todos los recursos. Si esos recursos no existen, no le pidamos al médico o a la enfermera o al personal médico que resuelva unos asuntos que no le pertenecen a él. Entonces, a veces creo yo que ponemos unos dilemas en el sector de la salud, los profesionales de la salud, que no le pertenecen a ellos, sino que le pertenecen a un sector administrativo. Y eso es camuflar, eso es un falso dilema. Ponerle a los médicos, si escogemos entre ponerle un respirador a este o ponerle otro. No, ese no es el problema. Tenemos que buscar todos los recursos para poner a todos los pacientes. Cuando la realidad nos pone en eso, parece que sí toca tomar decisiones de tipo jurídico y de tipo médico, decir, bueno, hasta aquí están los límites de la medicina, porque a veces como que esperamos que la medicina nos resuelva una cantidad de cosas que no los podemos resolver. Es decir, resolver el problema del virus no se lo podemos dejar solo a la salud, me parece a mí. Habría que todos participar de alguna manera, ¿no? Perdón la extensión. No, muchísimas gracias, un aporte valioso. Natalia, el doctor Carlos Obando nos pregunta, ¿qué estrategias establecer para prevenir la incursión en conductas de encarnizamiento terapéutico en este tipo de pacientes con un grado extraordinariamente complejo y agresivo de invasión? Bueno, fíjate que durante la presentación nombré en algún momento el tema de la conformación de los comités bioéticos. Esto es imperativo para las instituciones de salud. O sea, las instituciones de salud deben tener un comité de bioética clínica en donde hayan distintos participantes y se hagan análisis específicos de cada situación. El doctor Obando nos pregunta sobre conductas de encarnizamiento terapéutico. Precisamente, los comités de bioética lo que buscan es evitar ese tipo de conductas mediante análisis críticos, análisis de cada una de las situaciones. Fíjate que no son, ¿por qué existen estos comités? Porque no son todas las mismas situaciones, porque cada ser humano es una historia diferente. Y claramente la futilidad es un tema el cual el comité
pues digamos que después de hacer análisis interdisciplinarios resuelve y pues da sus recomendaciones según el caso. Pero pues la respuesta a esta pregunta es, las estrategias las establecen los comités, las instituciones, mediante sensibilización al personal sobre temas bioéticos, sobre sobre temas como la muerte, la futilidad, la bioética, los principios, exactamente eso. Pele, muchas gracias. Eliana Cerón. Eliana nos cuenta, bueno, les comparto un poco de mi experiencia en Guayaquil, en donde por conocimiento de todos es la ciudad más afectada. Trabajo en una clínica privada en donde el tema de bioética se vio y se palpó, porque en la atención de emergencias se debía priorizar muchas veces por intereses, aunque si notamos mucho la solidaridad, llegó un momento en que no mirábamos si tenía o no dinero, simplemente médicos y enfermeras teníamos un solo objetivo que era salvar las vidas, aunque los inconvenientes administrativos se podían arreglar posteriormente. Perfecto, gracias. Y hago un comentario acá de lo que nos dice esta persona. Fíjate que lo importante es, independientemente del sistema de salud, es salvar la vida de las personas. Los temas administrativos luego los resolvemos. No es un tema de resolver cuestiones económicas o de recursos, es un tema de salvar la vida de las personas. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Cualquier participante del equipo de salud puede remitir un caso al comité de bioética o cómo es el proceso normalmente? Gracias, Isabel, qué buena pregunta. Muy bien. Mira, digamos, repito, el tema de los comités de bioética puede decirse que es un tema nuevo para las instituciones. En algunas están constituidos los comités de bioética, en algunas ya existe la interconsulta bioética, la revista de los bioeticistas por cada piso en donde se requiere. Hablo ejemplo de la Fundación Santa Fe, en donde hay un servicio conformado por la doctora Paula Prieto, quien es la que lo dirige, y hay una revista en donde participan bioeticistas, con el intensivista, con el hemodinamista, y esto está constituido por la institución. Si no se encuentra constituido, hay que constituirlo, es un deber de la institución constituirlo. Y la interconsulta bioética se genera desde cualquier integrante de los profesionales que están a cargo del paciente. Ejemplo, en la revista médica, enfermería puede opinar sobre una interconsulta bioética, puede recomendar una interconsulta bioética. Hay instituciones que ya lo tienen así estipulado. Tú puedes, como profesional de la salud, pedir una interconsulta con bioética. Natalia, muchísimas gracias. Muchas Tenemos gracias. por acá otra pregunta. El valor de conceptos básicos de ética como beneficencia, futilidad, etcétera, ¿pueden ser considerados dinámicos en relación con el nivel de contingencia o crisis en el contexto de una pandemia? No. Los dinámicos, ¿a qué se refiere? ¿A relativos o que puede cambiar? Si se refiere a eso, no. Digamos que los conceptos son los conceptos, son absolutos. El valor de la vida es absoluto, no es relativo. Y respecto a la pandemia, fíjate que muchas instituciones estaban en desacuerdo con esas recomendaciones que salieron con unos criterios. Si el paciente tiene una escala de SOFA de tanto a tanto, si está entre tanta edad y tanta edad, si el diagnóstico es viable o no, si sus signos vitales estamos reduciendo la vida a unos criterios. Es una crítica grande que se tiene a estas recomendaciones. Pero fíjate que los principios no los podemos, que como estamos en pandemia, entonces pues acá no somos tan beneficientes, sino eso es, digamos que eso se puede hacer en unos análisis
bioéticos, pero el valor de la vida, los 4 principios de la bioética no los podemos relativizar, porque sería como relativizar el valor de las personas, el valor de los seres humanos. Y digamos que esto es lo que la bioética nos aporta en este momento. O sea, no podemos, que porque estamos en pandemia, que porque no hay recursos, entonces dinamizar o relativizar los principios o la teoría ética como tal. Gracias, Natalia. Nicolás Farias tiene la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con la nueva resolución que nos obliga a prestar el servicio de manera obligatoria? Ok, estamos en respuesta de esta. Claramente se unieron las asociaciones y los gremios de salud para rechazarla, ¿sí? Entonces, fíjate que los resultados de esta pandemia o lo que está sucediendo en hechos es que nos estamos uniendo para rechazar estos como asociaciones, como entidades, como instituciones, ¿sí? Para rechazar este tipo de decretos. O sea, podemos hacerlo. Natalia, muchísimas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Algo que queramos compartir? Sí, Carol, buenas tardes. Pues yo tengo un comentario. Hay algo pues que dijo Natalia que me llama mucho la atención. Ella hablaba de la angustia moral, ¿sí? Como que dándole un poquito con lo que preguntaba o decía Johanna, cómo nos hemos sentido los demás. Yo pienso que es un tema pues absolutamente difícil para todos. Natalia habla del valor de la vida, pero pues es innegable que independiente de que tú tengas o no, cuentes o no con todos los elementos de protección, esta es una situación que es absolutamente estresante para todos nosotros. Si uno habla con los compañeros de trabajo, y yo creo que a todos nos ha pasado, cada quien en su grupo, uno se da cuenta que la gente ya, los trabajadores empezamos a sufrir del dolor de garganta, del dolor de cabeza, de un montón de cosas, empezamos a sentir un pánico, empezamos a tener una gran cantidad de sintomatología que nos hace pensar, ya me infecté, no me infecté, independiente de que tenga o no los elementos de protección. Evidentemente, pues si no se tienen, hay un mayor riesgo. A lo que voy es que yo por lo menos me he preguntado y he sentido angustia preguntándome en qué momento, por ejemplo, tengo que enfrentarme a un paciente infectado, pues quiero decir de manera consciente, y hasta qué punto yo puedo decir, no estoy lista, no estoy preparada o no quisiera tener que cuidarlo o sí me toca cuidarlo. Es una imposición, bien sea o de mi hospital o del sistema o lo que sea. Entonces, con respecto a lo que dice el doctor Obando, de si pueden ser dinámicos o no los valores de la bioética, creo que a todos sí nos pasa que en algún punto nos sentimos hasta qué, digamos, extremo quiero o estoy obligado, ¿sí? O en qué momento prima la vida del paciente, en qué momento prima mi vida. Creo que es un tema muy complejo y muy confuso, por lo menos para mí. No sé realmente cómo sea para los demás. Pero yo creo que yo sí he sentido eso que dice Natalia, me parece interesante ese término, la angustia moral, porque se supone que estamos preparados, diseñados y es lo que hacemos, cuidar vidas, querer proteger vidas. Pero ¿y la nuestra? Yo me lo preguntaba muchas veces. Es un tema grave. Fíjate que yo te hablaba del efecto que tiene esta pandemia, no solamente en nuestro riesgo físico, en que estamos exponiendo nuestra vida, sino que también nuestra salud mental está en juego. Y todo el tiempo, mira, todos los días a partir de que empezó esto, yo recibo mensajes de compañeras, de personas cercanas, que ya tienen positivo la prueba para COVID-19, que salieron positivos varias compañeras, que no se supo cuándo la adquirieron, y empezó a haber una sensación de miedo en el servicio, en los servicios de salud, empieza a haber una sensación de angustia, ¿sí? Y por eso dentro de las recomendaciones está la contención
no solo la contención psíquica, la contención mental de los trabajadores, porque si bien es cierto, estamos expuestos a unos niveles altos de presión y estrés, y adicionalmente mi institución no me da los elementos de protección personal, entonces estoy emergida en un estrés, en una angustia, en donde arriesgo mi vida y no sé si estoy arriesgando la de mi familia, posiblemente sí, y adicionalmente estoy poniendo en riesgo a otros pacientes. Entonces, la contención emocional en estos momentos es muy importante. Es muy importante ser conscientes de que el miedo no te ayuda, ¿sí? Si tú, le decía yo a mis estudiantes en una clase, si tú andas con miedo, llamas más miedo. Si tú sabes que te lavaste las manos y que estás haciendo las cosas bien para ir a tu turno, posiblemente nada te va a pasar porque estás haciendo las cosas bien. Es una idea que puede, digamos que, como que darte una sensación de tranquilidad, pero claro, para esto se necesita trabajo emocional, trabajo en equipo, contención para los grupos, motivación, porque es una situación fuerte y creo que esto lo logramos entre todos. Natalia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus aportes supremamente valiosos. Natalia, a ti muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Ya para terminar, nos vemos entonces mañana a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.